Y bien, estamos con el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal. Buenas noches, ministro. Hola, Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, es el ministro que de alguna manera ha sido quejado por algún sector, por lo menos de empresarios, porque pone trabas a las inversiones mineras y otras. Sin embargo, es quien, bueno, va a tener la voz cantante, o uno de los ministros que va a tener la voz cantante en esta zona de Islay, que se opone parcialmente, digamos, hay un sector ahí que se opone al proyecto Tía María. Me imagino que esto será porque usted considera que este proyecto no es ambientalmente, digamos, pernicioso. Sí, porque además creo que es un buen momento para canalizar información adecuada. En otro momento hablaremos sobre estas supuestas trabas que, como te he dicho más de una vez, no existen, pero vamos a Tía María. Este es un proyecto, Jaime, y creo que vale la pena destacarlo en los medios y tú en tu programa, que viene en el año 2003. Es decir, es un proyecto que tiene 12 años de maduración, 12 años de reflexión, 12 años de debates. En 2003 se inicia la exploración. Avanza, se presenta un estudio de impacto ambiental. Este estudio de impacto ambiental merece las famosas observaciones de UNOPS, que es un documento que es que tiene como 328 entre recomendaciones, conclusiones y planteamientos, y el año 2011 es desestimado. Y acá una primera precisión. La primera precisión es que estamos hablando de 12 años de proyecto. La segunda es el informe de UNOPS en relación al primer estudio de impacto ambiental nunca mencionó nada que hiciese pensar en una inviabilidad de proyecto. Mira esta conclusión que es muy interesante. En términos generales, el EIA responde a los contenidos mínimos esperados para un estudio de este tipo y un proyecto de estas características. Sin embargo, considerando que se trata en el caso de la última fase de compatibilización ambiental del emprendimiento y atento a la magnitud del mismo, se verifican diversas falencias que deberían ser superadas de manera previa a su aprobación. Es decir, UNOPS lo que plantean son recomendaciones. UNOPS, para comenzar, es Naciones Unidas. Es una agencia de Naciones Unidas, efectivamente. Claro. Entonces, nunca plantea una inviabilidad o el proyecto no va, como muchas veces... Veo que la gente de Red Mookie, por ejemplo, dice que el informe ese de UNOPS estableció 138 observaciones al estudio de impacto ambiental y por eso... Así es. Entonces vamos al punto. Nunca estableció una inviabilidad del proyecto, planteó recomendaciones. Y como habían falencias, el año 2011 ese proyecto, ese estudio de impacto ambiental se desestimó por el propio Ministerio de Energía y Minas. Años después, el 2013, se presenta un nuevo estudio de impacto ambiental. Y este estudio de impacto ambiental recoge las observaciones que habían sido planteadas al primer estudio y es aprobado el año 2014. Esto es la tercera conclusión. Uno no puede traer las observaciones de UNOPS a un segundo estudio que no tiene nada que ver con el primero, que es el que mereció las observaciones. Pero no obstante ello, el Ministerio de Energía y Minas ha concluido este trabajo que va a ser presentado el día viernes y sábado, el viernes en Arequipa y el sábado en Islay, donde plantea observación por observación de UNOPS al primero, si en el estudio de impacto ambiental se superó, y con comentarios específicos. Y entra a lo que habían sido las observaciones. ¿Cuáles eran las observaciones? Manejo de sulfuros, desalinización de agua, asuntos socioambientales, entre muchos otros aspectos, que eran recomendaciones de cómo debía mejorarse este estudio. Entonces, la población de Islay no se debe dejar confundir. Las observaciones están referidas a un estudio ya desestimado y lo que el Ministerio de Energía y Minas va a hacer es explicar una por una las observaciones en el segundo estudio cómo fueron superadas. Y no solo en relación al informe de UNOPS. ¿Va a ser ante quién? El viernes convocado por una universidad. La gobernadora regional de Arequipa está definiendo cuál va a ser la convocante, si quiere que sea una universidad. Va a ser en Arequipa y el día sábado, como ha sido anunciado por la ministra de Energía y Minas, va a ser en la provincia de Islay, en lugar a determinar para llegar también a la provincia de Islay, que es donde está ubicado el proyecto minero Tía María. Entonces, en relación a la información, Jaime, quedan desvirtuadas estas afirmaciones que las observaciones de UNOPS no han sido levantadas en el segundo estudio de impacto ambiental. Tenemos algunas de las, digamos, preocupaciones, observaciones que realizan los pobladores mismos del Valle del Tambo. Ellos o sus dirigentes, digamos, dicen que el Valle del Tambo se quedará sin agua, se secará el río Tambo, los acueductos no podrán abastecer el agua. No, eso es falso. ¿Por qué? Porque este proyecto minero va a desalinizar agua. Es decir, en el proceso productivo, no va a usar en la agua del río. Explotación, va a utilizar agua de mar. Se sigue el proceso y luego de este proceso lo que queda es una salmuera que debidamente tratada se va a arrojar en un ducto submarino 800 metros más allá de la línea de costa,
para que se disperse y no genere ningún impacto ambiental por la presencia de esta salmuera. O sea que no En la fase no se va a utilizar para nada agua del río. En la fase de la construcción, donde se utiliza muy poca agua, pero se requiere, se va a tomar agua de drenaje de riego, es decir, agua con la que ya se regó y que drena, ya es agua utilizada. Esa va a ser necesaria temporalmente solo para la construcción del proyecto minero. Ahora, para el Tajo, tía María, ¿no se va a usar agua subterránea? No, definitivamente no. Agua de drenaje para la construcción y agua desalinizada para la explotación está claramente establecido en el estudio de impacto ambiental. Otra preocupación de la gente de Valle del Tambo, o por lo menos de los que se oponen. La tía María operará una mina de Tajo abierto que contaminará el aire y matará los cultivos en el valle. A ver, ¿cuáles son las actividades vinculadas a la minería que te podrían generar problemas de calidad del aire? Una fundición, una refinería. El proyecto minero Tía María, con sus dos tajos, La Tapada, que es el primero, y Tía María, que es el segundo, no van a tener ni fundición ni refinería. Sador en Perú va a utilizar sus instalaciones que tiene ubicadas en la ciudad de Hilo, porque obviamente tienen que simplemente agregar valor a su cadena productiva que incluye refinería y fundición. Primero. Segundo, en este proceso minero, este es un proceso minero donde hay óxidos de cobre y sulfuros de cobre. Entonces se extrae y el proceso no es un proceso de flotación. En consecuencia, aquí no hay relaves. Solamente hay relaves cuando hay el proceso de flotación minera. Aquí hay lo que se denomina la lixiviación en pilas. ¿Qué cosa es la lixiviación en pilas? Es un proceso a partir del cual haces pilas del material extraído, lo irrigas a través de lifts o pisos con ácido sulfúrico y extraes el material. Y ese material es sometido a un proceso que se llama electrolisis, que es un proceso que utiliza fundamentalmente cuestiones de positivos y negativos de electrolisis, a partir del cual extraes un subproducto que es llevado luego a procesos de fundición y refinería. Aquí no hay un problema de calidad del aire porque no hay ninguna emisión del aire. Lo que definitivamente sí está considerado en el estudio de impacto ambiental es algo que es habitual en cualquier actividad productiva, que es el manejo de polvos y el manejo de ruidos, porque definitivamente un tajo abierto, en especial cuando se produce el chispeo, que es la explosión para extraer la roca, se producen polvos en suspensión que son manejados a través de los procesos mineros habituales, porque en el Perú este no es el primer tajo abierto. Tenemos tajos abiertos de los años 50, tenemos Toquepala del año 59, tenemos Cuajones de años después, y tenemos muchas minas a tajo abierto que manejan perfectamente lo que es polvos en suspensión. ¿Y cómo puedes manejar un polvo en suspensión? Esa es una pregunta que no tiene ninguna connotación. No. El polvo en suspensión se maneja a través de uso de agua, de irrigación, de encapsulamiento. Hay un conjunto de mecanismos mineros que son para evitar que este polvo en suspensión pueda terminar en otro lugar por corrientes de aire. Entonces, no estamos hablando de un país que no tenga experiencia en manejo de tajo abierto. O sea, que no se va a llenar de polvo el valle. No, definitivamente no. Y además hay una distancia razonable, ahorita no te podría decir cuántos kilómetros, entre la zona de operación y la zona agrícola. Yo creo, Jaime, que este es un caso específico en donde podemos establecer un modelo y por eso es importante que esté participando el ministro de Agricultura. Y también así lo dijo ayer la gobernadora regional de Arequipa, donde podemos establecer un modelo de compatibilización de una actividad extractiva con una actividad agraria. También dice que devastará la estructura del suelo produciendo severos daños en la morfología del terreno. Sí, una de las observaciones que hacía el Observatorio de Conflictos Mineros en este documento, informe ya sobre el caso Tía María, es que el estudio de impacto ambiental no tenía un informe sobre hidrogeología. ¿Qué cosa es un informe hidrogeológico? Es la determinación de la composición o la estructura del subsuelo. ¿Cuál es esta estructura del subsuelo? ¿Cuáles son los niveles de formación de agua del subsuelo? ¿De dónde se originan? Si se originan en la parte alta, si se originan en las lluvias, si se originan en el valle. Y ese informe sí existe y está debidamente acreditado con el estudio de impacto ambiental. Hay un informe de hidrogeología. Además, en minería, Jaime, en especial porque siempre tienes las formaciones naturales de drenajes ácidos, el elemento central es la impermeabilización. Justamente lo que nota es un minero informal. ¿Cuál es el problema de la minería informal? Arrojar relaves o desarrollar operaciones mineras sin geomembrana. La inexistencia de geomembranas sí hace que percole el agua que tiene acidez hacia el subsuelo, pero una minería formal utiliza geomembranas como mecanismo de retención justamente de los ácidos, que además los ácidos son debidamente tratados, y los ácidos justamente neutralizas el pH con un alcalino. Esa es la manera química como tú tratas, en este caso específico, un agua ácida o un drenaje ácido. Bueno, me imagino que ¿cómo se puede llamar?
la fuente, el lugar en donde se producen estos procesos electrolíticos y todo lo demás con ácido sulfúrico, eso está impermeabilizado. Ayer lo dijo Pedro Pablo Kuczynski, que explicó esto con una claridad, y yo le sugerí que viajara pues a Cocachacra a explicar cómo es el tema. Definitivamente, hace poco, Jaime, no sé si tú fuiste informado. Dijo que espero que me inviten. No sé si tú fuiste informado, hubo un Congreso Internacional de Geotecnia que tenía que ver básicamente con el manejo de geomembranas. Se utiliza geomembranas en hidrocarburos, en especial para la disposición de ciertos residuos de la actividad de hidrocarburos. Se utiliza geomembranas en canchas de relave, en pilas de lixiviación, en las piscinas donde se recibe el material de la pila de lixiviación. Se utilizan geomembranas también en la construcción de pistas, en especial en zonas de alta precipitación, para evitar que justamente la parte de concreto de la pista se deteriore por efecto de las lluvias. Entonces, el uso de geomembranas es una técnica muy conocida y reconocida en el Perú, que se utiliza porque tenemos una actividad de vieja data, como es la actividad minera, en especial desde los 90, donde se dictaron nuevas regulaciones ambientales. Esa es una exigencia. Ahora, y eso lo hacen las actividades formales. Lamentablemente no lo hacen las actividades ilegales, que es lo que justamente debiéramos controlar. Así es. Bueno, esto debería dirigirse contra los ilegales, no contra los formales. Pero en fin, así es como está planteada la cosa. Pero hablando precisamente de los 90 o antes de los 90, parte del problema creo que tiene que ver con la historia, con los pasivos ambientales generados por la propia Southern, digamos, en las épocas en que los temas ambientales no eran preocupación pública ni privada. Sí. ¿No es cierto? Sí, hay una carga histórica. Desde los años 50. Sí. Entiendo, por ejemplo, que en la parte de Toquepala, en fin, Locumba, hay estos relaves que ahora, claro, están todos convertidos en áreas verdes, es decir... en un humedal, ¿no? Han sido, digamos... recubiertos, pero el relave mismo sigue infiltrándose, me parece. A ver, ¿Sigue generando problemas? No, te explico, Jaime. Efectivamente, estamos hablando de un yacimiento. Toquepala, además, para que los televidentes se ubiquen, está en Tacna. Sí. Y Cuajón está ubicado en Moquegua. Y efectivamente utilizaban el cauce del río Locumba, que se desviaba para arrojar los relaves en la bahía de Ite. Ese fue un reclamo del movimiento ambiental. Yo he estado desde los 80s en el tema ambiental. Efectivamente fue un reclamo ambiental de todos los 80s. Recuerda mucho la que era la Contralora General de la República, Luz Aurea Sáenz, era una de las abanderadas de esta lucha contra los relaves en la bahía de Ite. Pero la bahía de Ite es una bahía que está en la frontera entre Moquegua y está fundamentalmente en Moquegua o Tacna, no está hacia Arequipa, está más bien más hacia el sur. Y el año 89, que eso se reconoce como un hito en la mejora de lo ambiental en el Perú, una comisión técnica multisectorial dispuso 5 medidas de control a los problemas de contaminación de Southern. Primera medida, sacar los relaves de la bahía de Ite y construir su relavera en Quebrada Seca, que es un yacimiento, un espacio donde se construyó un talud, las geomembranas, para que ahí se depositen los relaves. Segunda medida, manejo las escorias, porque las escorias estaban además arrojándose en las orillas del mar y generaban incluso un problema estético, se terminaban dispersando en todo el litoral de entre Moquegua y Tacna, y entonces había que establecer un muro de contención o un enrocado de contención. Tercera medida, controlar los desagües del campamento de Hilo, que es una medida que se tomó. La cuarta medida fue la construcción de la planta de ácido sulfúrico para tomar los humos de la fundición. Recuerda que en esa época, Jaime, Southern tenía fundición, no tenía refinería. La refinería se la compró a Minero Perú años después. No recuerdo cuál fue la quinta medida ahora. Pero ten en cuenta, ¿y por qué he dado todo este análisis? Porque el Valle del Tambo está más al norte. Es decir, en el Valle del Tambo no se arrojaban relaves, estaban lejos de la actividad. Pero esos relaves que se arrojaron en aquella época no siguen de alguna manera todavía infiltrando... El humedal es sometido continuamente a monitoreo y el humedal muestra mucha vida, fauna entre marina y especies migratorias. Entonces, y eso es una actividad que se monitorea continuamente. Pero déjame terminar en la idea. ¿Cuál es la carga histórica que tiene el Valle del Tambo? El Valle del Tambo reclamó... Podemos ir a una breve pausa y regresamos con la carga histórica. Sí, claro que sí. Seguimos conversando entonces con Manuel Pulgar Vidal, la carga histórica. La carga histórica del Valle del Tambo es que los pobladores del Valle del Tambo alegaban que los humos de la fundición venían por cuestiones de aire y malograban los cultivos del Valle del Tambo. Había el mismo reclamo de los pobladores en la zona de Hilo y los alrededores de los valles por la zona de Ite o los que estaban cerca de la fundición, incluso aceituneros, ¿no? Oliveros.
pero todo eso se solucionó cuando se empezó a captar los humos de la fundición, y esos son además son emisiones que son monitoreadas continuamente. Entonces, sí, hay que reconocer que hay una carga histórica del Valle del Tambo. Yo recuerdo que habían algunos líderes, ahora he olvidado sus nombres, que en los años 80 estaban muy en contra de esa orden porque consideraban que sus cultivos se dañaban por las emisiones. Pero como te digo, el año 89 se establecieron estas medidas de control ambiental para Sauer en Perú, que fueron ejecutadas. Incluso el caso de Sauer en Perú, por eso es el primer caso de un PAMA. No tenía ese nombre, pero luego cuando se dictaron las normas de PAMA, que son del año 93, Sauer ya estaba ejecutando correcciones. Entonces, en resumen, en Tía María, o a raíz de Tía María, en el Valle del Tambo, no va a haber problemas de agua porque se va a usar agua del mar. No va a haber efluentes contaminantes ni relaves de ningún tipo. No es porque no es el proceso metalúrgico. Porque el sistema es de la lixiviación. Así es. O sea que no hay ese problema. Lo único que podrían haber son emisión de partículas, es decir, de polvo. Sí, lo que son además las partículas que están en unidades, los PM, PM2.5. Pero tú dices que eso no va a llegar al valle. Eso está también en las actividades que están para controlar los impactos del estudio de impacto ambiental. Y hay una preocupación más, Jaime, que vale la pena mencionar en todo este tema de los procesos mineros: los desmontes. Acuérdate, en Conga uno de los grandes reclamos era la famosa cancha de desmonte, que era ¿por qué se va a desaguar una laguna para arrojar desmonte? En este caso específico, el desmonte, señala el estudio de impacto ambiental, se va a utilizar para hacer las plataformas para las pilas y para la construcción de vías. Es decir, el desmonte va a tener un fin de materia prima para la construcción de instalaciones. Por eso es que no se establece en ninguna zona, no se va a desaguar ninguna laguna para establecer una cancha de desmonte. Pero en todo caso, como dije hoy día en la mañana en una entrevista, yo no estoy acá para convencer por mi dicho, pero sí decirle a la población de Islay y de Arequipa que el día viernes y sábado se va a llevar este análisis observación por observación para despejar cualquier duda en relación a observaciones que, vuelvo a repetir, estuvieron referidas a un primer estudio de impacto ambiental ya desestimado. De acuerdo. Ojalá que pueda, usted es una persona con capacidad retórica y con capacidad, digamos, verbal. Ojalá que pueda explicar con claridad estas cosas a la población. Bueno, sí, siempre el proceso minero es un proceso complejo, pero yo creo que se puede transmitir y despejar cualquier duda. Pero de hecho, Jaime, yo creo que lo que dije al inicio de esta entrevista, las observaciones están referidas a un estudio que ya terminó. El proceso tiene 12 años de maduración y todo lo que señalé es fundamental para no generar más confusiones. De acuerdo. Por último y rápidamente, hay un proyecto de ley que el Ejecutivo ha enviado, entre otros, al Congreso, que hasta ahora no se aprueba. Se ha aprobado ya en una comisión. En la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, ambiente y ecología. Sobre, digamos, que reduce trámites en los temas ecológicos. ¿Ha habido alguna crítica de sectores ambientalistas a este proyecto? ¿Qué cosa nos puede decir acerca de esto? A ver, efectivamente, este es el proyecto 3941 que se aprobó en la comisión respectiva y que eventualmente el día de mañana debe ser vista en el Pleno. Y yo les señalo, en especial a todos aquellos con los que hemos compartido tantos años de trabajar en el movimiento ambiental, que este es un proyecto que fortalece significativamente la institucionalidad ambiental. ¿Por qué? Primero, le reconoce al SENACE la capacidad ahora ya no solo de ver los estudios de impacto ambiental detallados, sino también los semidetallados. Segundo, le reconoce la capacidad de ventanilla única. Tercero, reconoce la certificación ambiental global, que significa que va a haber 12 títulos habilitantes de manera simultánea. Y esto tiene dos virtudes. Primero, no es que simplifica o flexibiliza plazos, no. Son procedimientos que se pueden ver de manera simultánea. Una de las críticas que plantean es ¿por qué se van a ver de manera simultánea? Obviamente porque son procedimientos que no requieren del otro como prerequisito, pero aquellos que sí son prerequisito obviamente seguirán su curso y las opiniones vinculantes siguen su curso de manera como se venían realizando, y eso es una virtud. Otra preocupación que han planteado las organizaciones, porque es bien interesante escuchar a un Carlos Monge que hoy día decía en un post de Facebook que en lo ambiental a él le parecía que era bueno, pero que plantean su preocupación en lo social, porque este es un proyecto que también trata sobre el tema de servidumbres, derechos de vía y expropiación, y planteaban preocupaciones en relación a las comunidades indígenas de selva o las comunidades campesinas de sierra. Y acá hay 2 o 3 precisiones que hay que hacer. La 10ª disposición complementaria del proyecto de ley, primero, reconoce el derecho a la consulta previa, no se mete con el tema de consulta previa porque se respeta. Segundo, se reconoce que cuando se trata de servidumbres de comunidades campesinas y nativas, se aplica el artículo 7 de la ley 26505, que es una ley del 95 que ha venido rigiendo y sobre el cual las comunidades siempre han mostrado, no sé si decir complacencia, pero ningún reparo contra lo mismo. Y tercero, todas las disposiciones sobre servidumbre no se aplican en el caso de selva, salvo para casos de electrificación. ¿Y por qué electrificación? Para llevar electrificación rural. Este es un proyecto, Jaime, que se presentó en noviembre. Es una iniciativa del Ejecutivo de noviembre,
orientado a manejar inversiones sostenibles y generar mayor bienestar para la inclusión social. Y ha merecido no solamente discusiones en comisiones, sino que ha tenido 8 sesiones participativas donde organizaciones como la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, Derecho Ambiente y Recursos Naturales, la Defensoría del Pueblo, entidades públicas e incluso en una de las sesiones AIDESEP han podido dar su punto de vista. Y si uno mira el dictamen, han sido casi en todos los casos incorporadas en este proyecto que se va a discutir mañana. Este es un proyecto con todo el respaldo del Ejecutivo, muy positivo para el país, y creo que debemos apostar todos al fortalecimiento del ambiente. Si se dice que SENACE va a tener aún más atribuciones, esto va a preocupar aún más a los empresarios. Todo lo contrario. Porque se dice que SENACE no tiene pues la capacidad, técnica, no tiene el personal que sí tenía, por ejemplo, de energía y minas, etcétera, y por lo tanto se van a demorar las cosas eternamente. Es que ahí estás planteando, Jaime, un error de apreciación. SENACE es una entidad que, si bien es cierto, se creó en el 2013, ya se fortaleció para asumir esta capacidad, pero hasta ahora no se le transfiere ninguna competencia, porque justamente SENACE se creó con un nuevo modelo. Vamos a fortalecer a la institución para que sea capaz de recibir la facultad de aprobar estudios de impacto ambiental, y eso es lo que se ha venido haciendo. Y el sector empresarial ha reconocido que si quieren optar por un principio de ventanilla única, SENACE es la oportunidad. Por eso es que este es un proyecto que recibe no solamente el respaldo de organizaciones ambientales que saben con responsabilidad que eso es lo que siempre se demandó, sino incluso del sector empresarial. Bueno. Y obviamente de todos los organismos, las agencias productivas del Estado, el MEF, el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Agricultura, y además de aquellos que estamos más orientados a la parte social. Bien, Manuel Pulgar Vidal, muchísimas gracias por su participación en la Hora N. Vamos a una pausa y regresamos ahora.